Bienvenidos, esto es una nueva edición de Historias que hicieron la historia. Hoy vamos a hablar, o va a hablar él, con el doctor Gustavo Campos. Muchos lo conocen como abogado, otros lo conocen como pintor, pero todos lo reconocen fundamentalmente con un hombre con ideales. Esos ideales que su padre, el recordado Campitos, el hombre de la resistencia peronista, le supo transmitir. Con su riqueza, con su cara al sol, con su posición firme frente a la vida y frente a las convicciones. Gustavo Campos, una historia que hace a la historia. Es un gusto para mí estar en este programa. La verdad, hablar sobre la historia de mi vida me parece raro, paradójico y muy halagueño al mismo tiempo. Creo que es también bueno que el tiempo sea escaso porque las simplificaciones son de gente inteligente y pretenderíamos en este momento intentar serlo. Mi infancia fue muy feliz, no sobró nada, no había ahorros, pero no faltaba nada tampoco. Mi viejo laburaba todo el día en 2 trabajos. Mi primera escuela fue la escuela pública. Ahí, digamos, forjé mis primeras amistades, muchas de ellas las cuales todavía las tengo. El secundario ya me agarró mudado de Bernal a Quilmes. En Quilmes ingresé al Instituto Monseñor Esandi, donde hice mi secundario. El secundario también fue una etapa muy feliz, con los problemas clásicos de un adolescente, pero muy feliz. Luego vino la facultad y con la facultad una carrera más o menos prolija en los años normales de cualquier alumno de Derecho, en parte trabajando y en los últimos años, o más precisamente en el último año no. O sea, se dio la fatalidad que cuando me recibí falleció mi papá. Eso me marcó para toda la vida. Me hizo salir a la vida con muy poquitas herramientas y bueno, y con algunas dificultades. O sea, yo tenía una tartamudez muy marcada. Era abogado, a pesar de todo. Habían empezado los juicios orales. Y por una cuestión de voluntad y tosudez seguí la carrera y no la dejé. Tuve que salir al mundo, repito, con las herramientas que tenía. Y bueno, me costó 2, 3 trabajos hasta que más o menos 2 años después del fallecimiento de mi padre, 1 año y medio, en uno de los aniversarios de su muerte, encontré, bueno, me preguntó el doctor Juan José Musi si yo andaba bien, y bien de trabajo. Pensé que no era el lugar como para decirle que no andaba bien de trabajo, y le dije que sí, que no tenía ningún problema. Se nota que no me creyó porque a los 2 días llamó a mi casa ofreciéndome trabajo como abogado. Y ahí empecé lo que fue mi segunda madurez, ¿no? En esta parte de mi vida, digamos, encontré a mi segundo padre y a una etapa donde la función, el trabajo, el crecimiento, mi casamiento, mis hijas, formaron una parte sustancial de mi personalidad. He tenido la suerte, reitero, y no necesito hacer ningún cumplido porque ya, o sea, no lo he reiterado muchas veces y no necesito quedar bien. He tenido la suerte de perder un padre y ganar otro.
que me crió en un ambiente laboral difícil, pero que me sirvió para vivir. Ahí transcurrí mis primeros años de municipio. Primero pasé por todos los lugares de la asesoría letrada. Después fui administrador del Centro Sábato, después subsecretario de Gobierno. Después me fui con el doctor Musi 8 años al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y luego retorné al municipio como asesor letrado. Y ahí, bueno, ya un largo periplo que me llevó a una tercera etapa que también voy a desarrollar ahora. Siempre todo ese desarrollo se dio con intentar integrar en mi personalidad las multitudes que uno contiene, ¿no? Porque si uno dice que es una sola cosa, generalmente se equivoque. Uno contiene multitudes, esas multitudes conviven bien o mal con uno y uno tiene que ir armonizándolas. He tenido siempre pasiones, digamos, paralelas al trabajo. Me gusta volar, he hecho bonsái durante mucho tiempo, he escrito casi toda mi vida, he leído, digamos, compulsivamente y ahora pinto. Antes de entrar en la pintura quiero destacar una tercera etapa muy importante en mi vida, que fue la ida del doctor Musi a la Secretaría de Medio Ambiente y mi continuidad en la municipalidad con el actual intendente municipal y amigo Juan Patricio Musi, ¿no? Esto ha sido muy importante para mí porque significó, por un lado, un gran desafío personal de trabajar sin la cercanía del doctor Musi, pese a que estamos en contacto, prácticamente todas las semanas, pero era como alejarse un chiquitito de un padre, ¿no? Y por otro lado, integrarme a lo que es la continuidad del doctor Musi en esta municipalidad, su continuidad política, administrativa y emocional, sobre todo, que es el hijo, ¿no? Con el cual me une una profunda amistad y me ha dado absoluta confianza y lo que es más importante, me ha demostrado la posibilidad de a mí y a todos de convertirse en nuestro conductor. Eso se demuestra con varios elementos que uno va viendo en el camino, cuando quien conduce se adelanta a lo que va a suceder, cuando el que conduce se adelanta a lo que uno va a pensar, o cuando el que conduce descubre lo que uno no hizo y debió hacer, o lo que debía pensar y no pensó. Ha sido apasionante ver esa transición entre el doctor Musi y Juan Patricio Musi, que más que una transición ha sido una fusión espectacular, que le ha dado a Verazategui la posibilidad de una continuidad de gestión, que es lo que marca su éxito.
Hay un nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo sitio. www.verazategui.gov.ar. Entrá, mirá, informate, conocé, interactuá, ponete en acción. Comunicación efectiva, rápida y fácil. La tecnología al servicio de tu comodidad. Realizá y consultá trámites online. Un nuevo punto de encuentro con tu municipio. Para que te enteres de todo lo que pasa en tu ciudad. Abrimos nuevos mundos a nuevas generaciones. Más interactividad, más innovación, más información, más accesibilidad, más conexión, redes sociales, un amplio abanico de soluciones adaptado a tus necesidades. Una vía abierta a la comunicación, a la cultura, a la innovación, a la sociedad, al deporte y al progreso. Es el momento de enfocarnos en el futuro, en las ilusiones, los proyectos, la creatividad, en una nueva comunicación entre el municipio y vos. www.verazategui.gov.ar. Mothervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de Algarrobo, Lapacho y Urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional, exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Mothervent Sociedad Anónima. En este marco, que para mí es indispensable, es importante destacar que se me ha permitido siempre desarrollar mi personalidad plenamente. Nunca se me han coartado libertades de tiempos, ni nunca se me ha presionado para que la labor pública sea mi única ocupación. O sea, por más que es una ocupación de 24 horas, porque es un compromiso y no es un trabajo, nunca se me ha coartado la posibilidad de que desarrolle mis multitudes de la mejor manera posible. Así, el año 2009, enero del 2009 más precisamente, marcó un momento muy importante en mi vida. Un enero que yo viajé a Uruguay y a Bahía, Brasil, pasé por Casa Pueblo, dispuesto a encontrar en la pintura lo que ya la escritura no me daba, ¿no? Tenía una gran necesidad de expresarme, producto de, digamos, procesos internos madurativos seguramente, y tenía la necesidad, repito, de volcar fuera de mí lo que tenía dentro para poder verlo con alguna distancia y alguna perspectiva y poder a partir de ahí trabajar algunas cosas. Yo conocía de años anteriores al maestro Páez Vilaró y en ese enero me decidí a charlar con él profundamente y a conocerlo, como dije. Bueno, fui a Casa Pueblo, lo esperé. La historia es más o menos conocida, la ha contado el mismo Carlos en la muestra que se hizo acá en el patio. Nos unió una devoción común que tenemos por el sol. A partir de ahí iniciaron charlas sobre lo que significaba el sol filosóficamente, lo que significaba para África, para Oceanía, para lo precolombino. Bueno, esa fue la llave que nos unió y eso yo lo heredé de mi padre. Repito incansablemente que mi padre tenía una devoción por el sol muy particular, muy poco intelectualizada, pero digamos profundamente sentida. Él tomaba sol casi todo el año, aún haciendo mucho frío, y yo le preguntaba por qué, y él me decía, para saber que con esto solo me alcanza. Esa fue una de las partes. Después otra que no es tan feliz. El día de la muerte de mi padre, yo llego a las 2 de la tarde a mi casa con mi madre, y un domingo, que él se quedó durmiendo la siesta,
estaba la unidad coronaria en la puerta, una persona sola podía entrar, en ese caso me tocó a mí porque era el varón, estaban mis sobrinas y mi madre nada más. Entré, lo vi, él sabía que se estaba muriendo, me dijo dónde estaban 2 o 3 papeles importantes que yo tenía que saber dónde estaban, y me dijo, bueno, de ahora en más búscame en el sol. A partir de ahí, eso fue en el año 89. A partir de ahí, en el año 2009, se dio, en esa conjunción con el maestro Páez Vilaró, la conclusión de mi proceso interno de duelo de mi padre, y fue donde lo empecé a pintar. Y empecé pintando soles. O sea, Carlos me dijo, pintá sin estudiar, largate, vaciate. Bueno, pinté como 70, 80 soles en más o menos 2-3 meses. Fue compulsivo, como la mayoría de las cosas que hago. Y le mandé los soles por vía electrónica, y un día me llama y me dice, bueno, el viernes venite a Uruguay. Le dije, Carlos, no puedo. Bueno, el viernes venite a Uruguay. Obviamente fui a Uruguay. Me encontré con él, separó las fotos, me dijo, con esto seguí, con esto no tanto. Y en un momento separa una foto y me dice, bueno, acompáñame a mi habitación. Yo en ese momento había tenido el gusto de entrar a la casa de él, que no es la casa que se visita públicamente, sino que está en una parte casa pueblo. Y en la habitación había muchísimos cuadros de cara a la pared, o sea, cuadros que él había por una u otra razón descartado o dejado en el olvido, ¿no? Dio vuelta un cuadro, y uno de los cuadros era prácticamente igual a uno de los que yo había pintado, o sea, precisamente no era un sol, eran 4 figuras en donde habíamos coincidido en la disposición, en el color y en el tamaño del bastidor. Entonces, él saca un libro escrito por un inglés que estaba haciendo en ese momento un estudio, que había hecho un estudio sobre las coincidencias significativas. Y había comparado y comparaba distintas obras de arte o telas o lo que fuera de diferentes personas de diferentes tiempos que no pudieran conocerse entre sí y que sin embargo habían hecho las mismas cosas. En este caso había un telar inca que estaba en el Museo Británico, lugar que no conocía Carlos, y exactamente igual a una pintura de él. Entonces él estaba medio impresionado por eso y me dijo, bueno, entre el sol y esto suficiente ya para ser amigos. Sacó la tela, me la regaló, me dice, esta tiene que estar junto con la tuya en tu casa. Y a partir de ahí, bueno, desarrollé este berretín divino de la pintura que me ha dado una apertura en un momento de mi vida muy particular, en donde me he podido terminar de descubrir, donde ha colaborado activamente en mi trabajo de todos los días, ya que me ha hecho más creativo, me ha hecho más libre, me ha hecho menos fóbico, me ha sacado las neurosis que todos tenemos y me ha dado un lugar donde encontrar mi paraíso diario. El otro día veía la presentación del Dr. Musi de sus poesías y me imaginaba y recordaba, ¿no?, al Dr. Musi escribiendo en medio de tempestades, en medio de momentos donde a mí nunca se me hubiera ocurrido escribir, de problemas que a uno lo agobiaban. Y hoy a mí me está pasando lo mismo y bueno, me emocionó mucho verlo en ese momento. La verdad que es un gusto para mí poder expresar esto, porque la única finalidad de este tipo de cosas, que eso también lo aprendí de personas como Musi, como Carlos Páez Vilaró y ahora de Patricio, es contagiar. O sea, si uno puede contagiar el entusiasmo
el entusiasmo lleva al intento y el intento es lo único que tenemos en la vida. Aceptando la incertidumbre, porque vivir es incertidumbre. Quien quiera tener todos los cajoncitos en orden va a cometer un error. O sea, yo creo que la vida consiste en abrir un cajoncito de un problema y cerrar otro, y si no se puede solucionar, dejar que lo supere el tiempo, volverlo a cerrar y así, digamos, transcurrir nuestros días. Bueno, la verdad agradezco la posibilidad a la gente de la producción de este programa que me da de expresarme, y bueno, muchas gracias a las personas que nombré en esta nota. No, me interesó muchísimo la obra de Campos, me parece un gran colorista, y yo siempre pienso algo que reparto con la juventud, que lo más importante es el intento. Es mucho más que el hallazgo, es mucho más que la premiación, que el diploma, el intento. Y este intento de Gustavo para entrar en la pintura ya es avasallante, porque él tiene talento, tiene imaginación, tiene creatividad y tiene pasión. Es un hombre que no lucha para vender un cuadro, sino que lucha para expresar su espíritu. Por eso me encanta de Campos la sinceridad. Muy bien, y nos vamos. Usted lo escuchó, es enriquecedor. Enriquecedor desde el punto de vista de la búsqueda permanente de la libertad de expresarse y de la necesidad de expresarse. Multifacético, porque uno dice escritor, pintor, abogado, funcionario de lujo en una administración de lujo. Ese es Gustavo Campos, nuestro personaje de la historia de hoy. Hasta la semana que viene. Recuerde que usted puede ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductoras y en Alas Productora, y en Facebook también Alas Productora. Todo eso está escrito en la pantalla. Hasta la semana que viene. Gracias.